Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes y con gozo y me deleito en la palabra del Señor, y sé que de la misma manera usted se deleita escudriñando la palabra del Señor, buscando, sacando esos tesoros escondidos que son sabiduría para nuestra vida espiritual. Amados en Cristo, vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3, en el verso 10. La semana pasada llegamos hasta el 6. Voy a leer los dos siguientes versos para enfocarnos en el verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso está claro. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a comenzar este estudio en el verso 10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo continúa con su argumento, demostrando que por medio de la obra de la ley ninguno sería salvo. Recuerde que los de Gálatas habían comenzado por el Espíritu, pero llegaron a los judaizantes, fueron atraídos por la ley y quisieron caminar en dos caminos: en el camino de la fe y en el camino de la ley, lo cual es imposible. Pablo aclara esto y le da argumentos suficientes para que ellos, en estos versos que vamos a estudiar, tomen una decisión, que se decidan a vivir por la ley y la guarden, o se decidan a vivir por la fe. Pone aquí a los Gálatas entre la espada y la pared y le dice: vamos a suponer que ustedes van a tratar de obtener la aprobación de Dios aceptando y obedeciendo la ley. Vamos a suponer, los está ahí haciendo meditar. Y luego les hace la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias inevitables? Él mismo se hace la pregunta. Recuerde que Pablo tenía esta tendencia retórica y hacía la pregunta, y él mismo esperaba que los que escuchaban la pregunta meditaran, razonaran. Entonces él hace esta pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias inevitables en el caso que ellos decidieran vivir por la ley? El que decida vivir por la ley tendrá que mantenerse y caer por su decisión. Ahora, si escogen la ley, tendrán que vivir por ella. Segundo, ninguna persona ha conseguido ni conseguirá jamás guardarla, y mucho menos permanecer en ella. Así que si ellos se decidían, pues tenían que mantenerse, y de lo contrario iban a caer por su decisión. Eso es lo que Pablo está aquí aclarando. Ahora, segundo, ninguna persona ha conseguido ni conseguirá jamás guardarla, y mucho menos permanecer en ella. Porque hace un instante meditábamos en esto. El problema no es la ley es santa, la ley es perfecta. La ley hace sabio al sencillo, al necio. La ley fue escrita, dictada por Dios y escrita por ángeles. En la ley no hay ningún problema, es santa, perfecta, viene de Dios. El problema es que nosotros no somos perfectos y no podemos guardar esa ley que es santa. Por lo tanto, nadie ha conseguido ni va a conseguir jamás guardarla, y mucho menos permanecer en la ley de Dios
que es santa y perfecta. Tercero, en ese caso de no poder guardar toda la ley, se le considera maldito. Perdón, en el caso que se decida por la ley y no la puede guardar porque no la va a poder guardar, entonces se le considera maldito. Porque lo dice la Escritura, y vamos a ver esto que dice la Escritura en Deuteronomio 27, en el verso 26, que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, si ellos aceptaban la ley y no la guardaban, entonces serían malditos. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo de vivir por la ley. Después, más adelante, Pablo nos explica por qué Dios permitió la ley y qué es lo que la ley nos iba a enseñar. Ahora, tercero, como acabamos de decir, en ese caso de no poder guardar toda la ley después de haberse decidido por la ley, se les iba a considerar malditos. Porque de la misma Escritura lo dice en Deuteronomio 27, 26, que ya leímos, que el hombre que no guarde toda la ley está bajo maldición. He aquí Pablo les presenta las consecuencias inevitables de tratar de llegar a una relación con Dios por medio de la ley, lo cual es imposible, como le vuelvo a repetir, ya que vivir para cumplir toda la ley es decidirse por la maldición. Pablo basa su argumento en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, que dice así, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras dichas, el hombre y la mujer que está en la debida relación con Dios son aquellos que se acercan a Él mediante la fe y realmente vivirá. Me gusta que usted y yo vayamos a Habacuc en el capítulo 2, verso 4, que dice así. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vea usted esto. El alma que no es recta se cree recta y se enorgullece por sus obras. Y inclusive puede llegar a decir como aquel fariseo, yo no soy como hay otros peores, ¿verdad? Se está enorgulleciendo. Y eso muestra que no es recto, mas el justo por su fe vivirá. Es una hermosa escritura. Ahora, los beneficios de vivir por fe son hermosos, son gloriosos. El beneficio es tener una relación con Dios, y al tener una relación con Dios, tenemos paz con Él, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre por el camino de la ley, es imposible, y a la vez por el camino de la fe. No son dos caminos, no existen dos caminos, hay un solo camino que nos lleva al Padre. Y este camino es Cristo, como lo dice Juan 14, 6, dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Encontramos el camino por medio de la fe, al creer en Jesús como el único camino que nos lleva a la vida eterna. Como usted puede darse cuenta, es fácil estar en esa relación con nuestro Padre Celestial. Es tan gravoso tratar de ser perfectos delante de Dios. Es tan gravoso llevar la carga de una ley que no podemos cargar, que no podemos cumplirla. Y qué fácil es encontrarnos en el camino de la vida eterna por medio de la fe, en lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Los Gálatas tenían que hacer una decisión, caminar por la fe o escoger la maldición. La lección lógica sería abandonar el legalismo religioso y caminar en la fe al tomar la palabra de Dios y confiar en su amor. Muchos quizás se preguntarán cómo puede ser posible esto y saber que va a funcionar. El que se presenta como nuestra garantía de que va a funcionar es el mismo Señor Jesucristo. Y para que nosotros conociéramos esa verdad, tuvo que mostrarnos su amor al morir
en la cruz, en el Calvario. Deuteronomio, capítulo 21, regresemos al libro de Deuteronomio y veamos aquí el capítulo 21 y en el verso 23 lo que la Escritura nos va a enseñar. 21, en el verso 23 dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, mire cómo la garantía está en Cristo. Sí, Él se hizo maldición por nosotros, guardando la ley y clavando nuestros pecados, nuestras desobediencias en contra de la ley de Dios. Y inmediatamente, porque era considerado maldito delante de la ley, fue sepultado, pero Dios lo levantó al tercer día para darnos la muestra de que su sacrificio había sido aceptado y nosotros redimidos mediante la obra de Jesucristo por la fe. Al estar clavado en la cruz, Él se hizo maldición al llevar nuestras rebeliones, al llevar nuestros pecados, al llevar nuestras desobediencias de la ley que nosotros cometimos. Llevándolo en su cuerpo, el pecado y maldición que era nuestra, la llevó el Señor y Él nos justifica delante de nuestro Padre Celestial. ¿De qué sencillo es? Pero ¿cómo lo queremos complicar? Y lo queremos complicar porque queremos vernos rectos cuando no lo somos, por medio de la ley y de las obras, sino a través de la obra de Cristo, quien nos justifica. Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13, regresemos allí a Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo les presenta con claridad el tremendo error de servir, de querer vivir, mejor dicho, por las obras de la ley y llevar sobre cada uno las consecuencias de la maldición. Pablo no podía olvidar que la paz, la libertad, la relación de hijos con nuestro Padre Celestial, de la que hoy disfrutamos, costó la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo podíamos haber conocido nunca cómo es Dios, a menos que Jesucristo hubiera muerto para mostrarnos su grande amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Creo que nos queda claro con esto, amados, que el justo solamente puede vivir por medio de la fe. Voy a relatar brevemente el encuentro que tuvo Martín Lutero frente a esta verdad, que revolucionó no solo su propia vida, sino a toda Alemania y en la vida de todos los que creyeron esta verdad. Él vivió en esta creencia de vivir por medio de la fe. Y cuando fue confrontado ante el tribunal eclesiástico, él dijo: no pienso echarme atrás. En su vida universitaria, estudiando leyes, obedeció el deseo de su padre de que llegara a ser un abogado.
En ese tiempo fue contagiado de la peste que azotó Alemania y sus amigos más íntimos murieron. Él, al ser contagiado en ese tiempo, hizo un pacto con Dios, que si lo libraba de la muerte, Él le iba a servir. Él había vivido toda su vida en desesperación. Él siempre pensó y siempre tuvo esta inquietud, que era imposible llegar al cielo. Al ser librado de la muerte, él entró a la orden agustina, la orden más rigurosa, con una disciplina de dolor, de trabajos duros, castigos tortuosos para mortificar la carne, al grado de ser latigados hasta sangrar y dejados casi como muertos, y dejar sus cuerpos también en el hielo completamente desnudos, hasta llegar a un estado casi de agonía. Se entregó de una manera de sobreesfuerzo, porque llegó a creer que se debía de merecer la gracia de Dios. Al ir y confesar sus pecados ante un hombre, él no se sentía perdonado. Había una voz interior que le decía: no eres perdonado. En el deseo ferviente de sentirse perdonado, iba hasta 3 veces al día a confesar sus pecados sin encontrar la paz que él anhelaba. En el año 1511 fue nombrado maestro de la Biblia en la universidad, y ahí, estudiando y escudriñando las Escrituras en griego y en hebreo y reflexionando en la palabra de Dios, tuvo una revelación. Él siempre pensó que la persona que se salvaba tenía que pagar por su salvación, y que solo aquel que se esforzaba y luchaba por salvarse lo lograría. Al leer Habacuc, capítulo 2, verso 4, se da cuenta que para recibir la gracia de Dios, solo tenía que abrir sus manos vacías y recibir el regalo de Dios para salvación. Él leyó Habacuc, y lo que él leyó dice así: he aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sus ojos fueron abiertos. No era asunto entre la religión y Dios. La salvación era un asunto entre Dios y el hombre. En ese momento él sintió que había vuelto a nacer y que las puertas del cielo se le abrían. En el año 1517 comenzó la venta de las indulgencias, y el encargado fue un tesel enviado por el líder principal de Roma. Este tesel decía a las gentes: en el momento que usted pone la moneda en el cofre y tintinea, un alma salta del purgatorio hacia el cielo. O sea, el dinero reducía la sentencia de estar en las llamas y lo hacía salir de ahí. Ya nadie se interesaba en escuchar los sermones. Ahora simplemente daban dinero y eran perdonados. Esto irritó tanto a Lutero que escribe sus 95 tesis en contra de esas prácticas comerciales, clava sus 95 tesis en contra de la compra del perdón para ser salvos, y esas tesis las clava en la puerta del castillo de Wittenberg. Su base espiritual fue: mas el justo por su fe vivirá. La salvación, amados en Cristo, está basada en la fe, el perdón y en el arrepentimiento y en la aceptación de la salvación por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Pablo cita también Habacuc en Romanos 1:17. Vamos a ver Romanos 1:17. Y vean lo que dice la Escritura: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y aquí viene la fe: al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, con
por la fe vivirá. Hebreos 10, capítulo 10, verso 36 y 39 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aunque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora note el verso 38 de Hebreos 10. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Los Gálatas habían retrocedido. Los Gálatas habían comenzado por el Espíritu, por la fe, y ahora estaban retrocediendo a las obras de la ley. Y Hebreos lo dice claramente, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Gálatas 3, 10, 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerlas y por la ley, ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, amados, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, como lo dice Levíticos 18:5, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el justo vivirá por fe? Esto significa que no vivimos por una obediencia perfecta, sino por la fe, en un amor seguro y sincero por nuestro Dios. Obedecemos por amor, no por cumplir una ley o por una obediencia perfecta. Obedecemos no por la ley, obedecemos por amor a Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a sus hijos. Hebreos 10:38, como lo vimos anteriormente, dice, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Los Gálatas, ya le dije, querían agradar a Dios, caminando en el camino de la fe y a la vez en el camino de las obras, y ellos debían de tomar una decisión. Porque si no tomaban esa decisión, esto los ponía en un serio problema y podían perder la salvación. Recordemos que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Que Dios en su infinita sabiduría revele a cada uno esta verdad de vida. Pedro en su primer mensaje dijo, arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lutero nunca pensó que su tesis sería impresa y repartida a toda Alemania, gracias al nuevo descubrimiento de la imprenta. Y cuando esto casi le cuesta la vida, él siguió firme en su convicción en cuanto a la salvación y jamás se retractó. Él había encontrado el camino seguro que conduce a la vida eterna. Él había recibido finalmente esa paz interior que nunca encontró en la religión. Como podemos darnos cuenta, amados en Cristo, la verdad del Evangelio de Jesucristo ha prevalecido y va a prevalecer hasta el fin. En el año 630 esta declaración del profeta, escribió esta declaración de parte de Dios, el profeta Habacuc, como ya lo leímos en el capítulo 2, verso 4, mas el justo vivirá por la fe. En el año 630 antes de Cristo se escribió esta verdad. El apóstol Pablo toma esta verdad y escribe la carta a los Gálatas en el año 55, aproximadamente el 60, y como lo vimos en el capítulo 3, verso 11, la ley no es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Los de Galacia no les queda otro remedio, o aceptaban la fe o aceptaban la ley, pero tendrían que decidirse por fe o perderse en una religión legalista.
Martín Lutero recibe esta revelación divina en el año 1517, defendiendo la verdad y mostrando que la religión no salva, sino que el justo por la fe vivirá, abriendo la brecha para que el mundo tuviera en sus manos una Biblia traducida del latín al alemán, de ahí al inglés y del inglés al español, y actualmente en todos los idiomas y dialectos, para encontrar en las Escrituras esta poderosa verdad que el justo por la fe vivirá. Por esta razón, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza, jamás nos avergonzaremos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, sabiendo que no seremos justificados por las obras de la ley. La Iglesia de Jesucristo seguiremos proclamando al mundo entero que el justo por la fe vivirá, fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, amado en Cristo. Está escrito.
Las aves de los cielos tienen nidos, mas